Bueno, nuevamente, buenos días para los de allá y buenas tardes para los de acá. Decíamos en el video anterior de los diferentes roles que juegan en esta historia del famoso COVID-19. Y hablamos de la tremenda importancia que tiene la prensa. La prensa vista desde el punto de vista astrológico es Mercurio. Es decir, estos son algunos de los actores a los cuales no le hemos prestado la debida atención. Y obviamente pues a la prensa tampoco le hemos prestado atención. Nosotros entendemos que su visión apocalíptica de los acontecimientos es la más apropiada, que lo que hay que generar es pánico a ultranza y entonces solamente tenemos que hablar de muertes. Parece esto una actitud cuasi necrofágica, diría yo, del acontecimiento. Vale la pena señalar que cuando hay en un país 100 muertos y en otro hay 500, pues el segundo es el que adquiere la mayor relevancia para la prensa. Es decir, parece que si no hubiese muertos, pues no es noticia, no tiene importancia, no vale la pena difundirlo. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con las manifestaciones periodísticas, porque yo no sé qué nivel de conciencia tendrán los dueños de las empresas periodísticas o los jefes de redacción e inclusive los mismos periodistas. Bueno, hay otro factor que tampoco ha sido tenido en cuenta, que es lo que gobierna el sol, que en este caso es el gobierno. El gobierno, independientemente de cuál sea su posición ideológica, tiene en este momento el poder absoluto para establecer normas fuera de la Constitución, establecer nuevas leyes y decretos de carácter temporal, es decir, pueden olímpicamente apoderarse de recursos que no le pertenecen al Estado y que deberían estar en manos de otras personas, y de esta manera centralizan todo lo que tenga que ver con el manejo interno. Esto se presta terriblemente a la corrupción, de la cual sabemos muy pocos nos libramos. Los bancos también juegan un rol importantísimo. Aquí es Plutón el que se hace presente, ¿no? Y cuando hablamos de los bancos nos estamos refiriendo al sistema financiero que opera a nivel internacional de una manera poco ética, diríamos. Son aquellos que no importa darle un préstamo en la medida que usted se lo pague 3 veces. Y en estos momentos en los cuales la inactividad productiva es casi colectiva, pues los bancos dan un congelamiento en los créditos durante 3 meses, pero mientras tanto no han cerrado la posibilidad de consumo y las tarjetas de crédito no reciben ningún tipo de beneficio. Es decir, los bancos siguen ganando por la cuota de manejo, siguen ganando por los intereses y es poco lo que ofrecen a los usuarios en general. Aquellos que no tienen acceso a los bancos, podríamos decir que son las personas más afortunadas en este sistema. Habrá que ver hacia dónde apuntan los bancos a partir del momento que se termine este confinamiento. También Júpiter tiene que ver con la expansión. ¿La expansión de qué? La expansión de la prensa, la expansión del virus, la expansión de los rumores, las noticias buenas, las noticias falsas. Aquí hay un descontrol que afortunadamente se produce con Júpiter en Capricornio, que atenúa un poco estas tendencias y entonces creo que va a aportar lo mejor de sí, que es generar leyes que establezcan un modus vivendi a nivel colectivo más justo, más equitativo, más humano, diría, más teniendo en cuenta las diferencias y saltando por sobre ellas las diferencias económicas, sociales, culturales. Así que creo que Júpiter en este caso sí será
uno de los mayores aportantes. La luna tiene que ver con el público, y el público ya sabemos que se alimenta de eso que ocurre cuando prende el televisor o la emisora radial, o recibe en su celular información supuestamente clasificada, donde todo es terrible, donde todo es un horror. O sea, sinceramente creo que vale la pena saber que el miedo baja las defensas. Entonces hay que tener mucho cuidado con el miedo, porque el miedo luego pasa a ser el cómplice del que comercie con la vacuna. Aquí tenemos algunos tipos de informes, no estoy en condiciones de asegurar que sean verdad o no, pero estos informes dicen que Cuba ya tiene una vacuna, que los chinos ya tienen una vacuna, y estos la ofrecen de manera gratuita al resto del mundo. Si esto es verdad, ¿cuál es la razón por la cual los gobiernos no permiten que sea utilizada esta vacuna? ¿Será que le están dando mayor importancia a la vacuna que se está desarrollando en los Estados Unidos, que no sabemos a qué precio se va a vender, pero estamos seguros que no va a ser accesible para todo el mundo? No sé, sinceramente prefiero no especular. Otro rol importantísimo representa Neptuno en lo que está ocurriendo. Neptuno no solamente tiene que ver con el virus, Neptuno tiene que ver con los hospitales, tiene que ver con el cuerpo médico. Y es muy difícil que ignoremos que en algunos sectores de la medicina se ha acabado el servicio, se ha convertido en un negocio. ¿Por qué? Porque el médico no vive de la salud, el médico vive de la enfermedad. Entonces, en la medida que haya enfermedades, pues hay trabajo. Entonces, yo no sé si habrá un reposicionamiento de la salud. Creo que es un pilar fundamental para la sociedad. Creo que merece un nivel de atención 5 veces superior al que ha venido mereciendo en los últimos años. Pienso que el servicio debe optimizarse, porque en general los seguros médicos son horribles. O sea, son a favor de una empresa y en contra del usuario que paga su cuota religiosa y puntualmente. Es decir, el usuario paga su cuota mensual y si no la paga no recibe atención médica. Pero si la ha pagado sí recibe atención médica y le formulan unos medicamentos que le debe entregar la empresa aseguradora, y la empresa aseguradora se demora 1, 2, 3 meses en facilitarle el medicamento. O si requiere de atención médica, como dijimos antes, claro que la recibe, pero de pronto le toca hacer una cola de 2 meses hasta que un especialista lo atienda. Me imagino que todo esto va a servir para reevaluar este tipo de conceptos y entenderlo desde un punto de vista mucho más humanitario. La economía está en manos de Venus. ¿Y la economía? ¿Qué pasa con la economía? Es decir, es increíble los presupuestos de los países, y luego, si hacemos una ecuación simple a la cual les lo invito, van a descubrir, todos vamos a descubrir, que si un país tiene N dinero de presupuesto anual, y eso se divide, ese valor se divide por la cantidad de habitantes que hay en el país, recibirían varios millones cada uno de sus habitantes, un montón de millones de pesos. Es decir, se terminaría el hambre, se terminaría la mendicidad, se terminaría la falta de equidad. ¿Cómo operará Venus a partir de este episodio? No soy muy optimista, yo pienso que van a cambiar algunas normas a nivel superficial. De fondo no creo que ocurran mayores cosas. Tenemos a Marte, que es otro de los actores en este proceso, que representa la amenaza, que significa
infectarse o estar expuesto al contagio. Esto es terriblemente, genera mucho pánico, ¿no? Genera mucha incertidumbre. Entonces, pues hay que tener cuidado con este tipo de cosas porque, como dijimos antes, el temor es el que va a producir los peores resultados. También van a cambiar una cantidad de normas, ¿ya? Normas de tipo legal, normas de tipo práctico, normas de tipo estructural, que deben ser modificadas. Aquí va a estar Saturno operando. Y por último tenemos a otro de los actores que es nada menos que Urano. Urano, el rey de los escándalos, el rey de lo inesperado, el rey de lo imprevisto, de lo sorpresivo, de lo nuevo y de lo moderno, también tiene que ver con la tecnología y con la astrología. Miren qué curioso. Y la tecnología aún sigue siendo potestad absoluta de los adolescentes, de los jóvenes, que son quienes han nacido con la idea de que antes de comunicarse verbalmente hay un teclado del cual disponen. Entonces se me ocurre que esa posibilidad de que alguien camine por la calle mirando una pantalla de un celular en lugar de mirar el entorno, se modifique y pueda de pronto sentarse en una mesa con sus amigos y charlar simplemente sin necesidad de enviarse un chat del uno al otro. Bueno, el tema de la tecnología creo que ha tenido una importancia fundamental en estos tiempos porque el trabajo desde la casa se ha multiplicado. Bueno, la enseñanza virtual es un camino interesantísimo a transitar porque creemos que no solamente modificará los costos, que en algunos países es totalmente arbitrario y prácticamente inaccesible para la inmensa mayoría de la población, imagino que se convertirá en una herramienta mucho más democrática, mucho más al alcance de todo el mundo. Así que, como ven, si bien hay algunas dificultades, también hay muchas esperanzas y todas estas son sumamente halagüeñas. Lo importante es que cobremos conciencia que existen y cobremos conciencia que hay que utilizarlas y que hay que apuntar en esa dirección y que hay que jalar en esa dirección. Les agradezco por la paciencia que han tenido y espero que, hablando de tecnología, disculpen mi supina ignorancia frente a ella.